Me da mucho gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes. No les veía, algunos de ustedes no les veía hacía un par de días, no semanas, días. Pero gracias a Dios estamos de regreso por acá nuevamente. El Señor nos bendijo grandemente en nuestro viaje a Oklahoma y también por allá por el área de Dallas, Texas, por Irving. Así que nos sentimos muy contentos de poder ser partícipes, de llevar este mensaje del Evangelio eterno a otros lugares que no lo conocen. Esperamos de que con la ayuda del Señor podamos seguir como ministerio, podamos seguir creciendo. Recuerden, hermanos, que tenemos nuestra página en YouTube. No se olvide de entrar allí. Cada vez que se presenta un mensaje aquí en nuestra iglesia, se suben a nuestra página en YouTube a su debido tiempo, por supuesto, para beneficio de otras personas que están allá afuera que no conocen estos mensajes. No se le olvide, hermanos, de dejarles saber a sus familiares, amistades, compañeros de trabajo, en fin, el fuerte clamor. Así se llama la página nuestra en YouTube. El fuerte clamor. Recuerden, el predicador con la silueta negra. Bien, en esta hora vamos a tocar un tema muy importante. Tengo aquí el cuadro del santuario. Quise ponerlo ahí para nosotros tener un cuadro de nuestras mentes, que lo hemos titulado El juicio en el santuario celestial. Son temas muy conocidos por nosotros. Quizás lo hemos estudiado anteriormente. Me gustaría que volviésemos a leer la lectura bíblica de Apocalipsis 20 y el versículo 12, donde Juan ve a un grupo. Juan vio a muchos grupos. Vio a los 144,000, vio a los redimidos, vio a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, en fin. Pero en este versículo 12, Juan ve a un grupo y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nosotros hemos oído hablar mucho acerca del juicio investigador. ¿Le tenemos miedo al juicio? ¿Ah? ¿Debemos de tener miedo al juicio? Se habla muy poco de este tema porque, bueno, las personas, muchos a veces los ministros o los líderes religiosos dicen que este mensaje del juicio lo que hace es meterle miedo a la gente. Por eso a veces dicen, no predique ese tipo de mensaje aquí en la iglesia porque la gente se asusta. Y el evangelio no es para meterle miedo a la gente, dicen ellos. Pero el juicio, cuando la Biblia habla del juicio, verdaderamente, hermanos, Dios está llevando a cabo un juicio. ¿Y se han puesto a ustedes alguna vez a pensar por qué Dios tiene que llevar a cabo un juicio? Si Él, que es un Dios todopoderoso y eterno, que conoce el fin desde el principio, sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. ¿Por qué tiene que llevar a cabo entonces un juicio? Verdaderamente el que está siendo juzgado en este juicio es ¿quién? Dios. Es Dios mismo. Es el carácter de Dios, si ustedes no lo sabían, el que está siendo juzgado. El carácter de Dios tiene que ser ¿qué? Vindicado nuevamente. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios ha sido mancillado. ¿Por quién? Por Satanás. Por más de 6,000 años prácticamente el carácter de Dios ha sido mancillado. Y el pueblo remanente, ustedes y este servidor quien les habla, somos los que Dios ha llamado en esta tierra para vindicar ¿qué cosa? Su carácter y para vindicar ¿qué? Su ley, que es la base
del gobierno de Dios, que es la base de su trono. Cuando ustedes ven el cuadro del santuario terrenal, ustedes y yo sabemos que el tabernáculo, la parte exterior de afuera, se llamaba el patio, ¿verdad? O sea, el patio donde se encontraban dos muebles, el altar de los sacrificios y la fuente del lavacro. Pero cuando usted entraba al lugar, al santuario en sí, habían dos departamentos. El primer departamento, esos dos departamentos estaban, ese patio se llamaba, dicho sea de paso, se llamaba el atrio. El santuario estaba dividido en dos departamentos y estaba dividido por un velo. Todos nosotros conocemos eso, lo hemos estudiado muchas veces. El lugar santo era el primer departamento y el lugar santísimo el segundo departamento. En el lugar santísimo se encontraba un mueble que se llamaba el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Por qué se le llamaba el arca del pacto del testimonio? Porque dentro del arca estaba contenido el testimonio o el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel, que eran sus 10 mandamientos. La tapa que cubría esa arca se llamaba el propiciatorio. En inglés, me gusta cómo suena la versión en inglés, King James. En inglés dice la silla de la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama la silla de la misericordia? Porque a ese departamento, al segundo departamento, podía entrar solo el sumo sacerdote. Solo una vez al año. ¿Cuántas veces? ¿Qué ocurría? ¿Qué tomaba lugar en Israel ese 10 del séptimo mes del calendario hebreo, que para nosotros es octubre? ¿Qué tomaba lugar en ese día? ¿Recuerdan? Un día muy especial. ¿Era el día de qué? De la expiación o la purificación del santuario. Era el día en que el sumo sacerdote entraba y con sangre, oigan bien, con sangre, no podía entrar sin sangre al lugar santísimo, rociaba de esa sangre, de ese holocausto por el pueblo y por él mismo, rociaba sobre la tapa del propiciatorio. Por eso se le conoce en inglés la silla de la misericordia. Y ese día, hermanos, el famoso día de la expiación, o comúnmente hoy se le conoce como el Yom Kippur, que lo celebran aún los judíos, era el día donde se purificaba el santuario. El pecador traía su ofrenda diariamente y el sacerdote entraba con la sangre de esa ofrenda al lugar santo y rociaba hacia el velo, que detrás de ese velo nosotros sabemos se encontraba ¿qué cosa? El arca del pacto. ¿Por qué? Porque el pecador había transgredido esa ley. Cuando nosotros cometemos un pecado, hermanos, ¿qué hacemos? Transgredimos la ley de Dios. ¿Sí o no? Porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Ya nosotros no necesitamos un intermediario aquí en esta tierra, como decir un sacerdote del orden de Aarón. Porque ya nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ya murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre. El gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ya nosotros no necesitamos ir donde un sacerdote terrenal para pedir la intercesión de Él por nuestros pecados. Tenemos que ir por fe a donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Amén. Esa sangre, hermanos, de Cristo Jesús puede limpiarnos hoy ¿de cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Por eso necesitamos conocer este mensaje del juicio, hoy más que nunca, querida iglesia. ¿Por qué? Porque muy pronto esa obra del juicio investigador terminará. Y vamos a leer alguna cita del Espíritu de Profecía, oigan bien, en esta mañana, en este tema de hoy, que son bien fuertes, hermanos.
Yo las tuve que traducir del Conflicto de los Siglos, edición 1911, porque desafortunadamente cuando yo comparo el conflicto nuestro, versión en español, con el conflicto original, hay muchas palabras que han sido cambiadas. No les han dado la interpretación correcta, pero hoy vamos a leer muchas de esas palabras. Dios dijo en su palabra las siguientes palabras: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso está en Hechos 17:31. Ese día ya llegó, hermanos. Ese día llegó el 22 de octubre de 1844. Hechos 17:31. La obra del juicio de Dios comienza en el cielo y procede con sus decisiones eternas, mientras que los hombres y también las mujeres van en pos de sus ocupaciones diarias aquí en la tierra. El mundo ahí afuera, hermanos, no sabe que se está llevando un juicio en estos momentos. Por eso es tan importante el mensaje del primer ángel para este tiempo del fin. ¿Saben ustedes qué dice parte del mensaje del primer ángel? Temed a Dios y ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hora de su juicio había llegado? Daniel 8:14, 1844. O sea, hoy más que nunca es relevante el mensaje del primer ángel. Más relevante y más importante, quizás, me atrevería a decir, que lo que fue en 1844 cuando se dio por primera vez. Porque hoy, hermanos, en este año en curso que estamos hoy, estamos más cerca de la terminación de ese juicio investigador. Ese juicio investigador lleva ya en sesión por más de 100 años. Hace poco se conmemoró un aniversario más de ese famoso día 22 de octubre del año 1844. ¿Recuerdan? ¿Lo recordamos? ¿Nos acordamos de esa fecha cuando la pudimos ver hace un par de semanas atrás? Yo espero, hermanos, que la hayamos recordado. Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 habla de ese juicio que es parte del evangelio eterno para el tiempo del fin. Y el evangelio es salvación para los seres humanos, porque todos, tanto justos como impíos, serán juzgados por Dios. Amén. ¿Qué dice el sabio Salomón? El sabio Salomón dijo las siguientes palabras, oigan bien. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 3:17. ¿A quién va a juzgar Dios? Tanto al justo como al impío. Por eso es importante este mensaje para el tiempo del fin. ¿Por qué el mundo está así como está? ¿Por qué el mundo cristiano está así como está hoy? Porque el mundo cristiano hoy no sabe, no enseña, no predica, no vive la experiencia del juicio investigador. No saben que en este momento se está llevando a cabo un juicio y que nuestros caracteres, nuestras vidas están siendo pesadas ahora mismo en la balanza del santuario celestial. Si nosotros, querida iglesia, entendiéramos un poco más a cabalidad este mensaje, creo que nosotros empezaríamos a vivir vidas muy diferentes a la que tal vez estamos viviendo hoy. La norma que Dios va a usar, por supuesto, para juzgar al mundo, es la misma norma que usaba Dios cuando se llevaba a cabo el famoso día de la investigación o la purificación del santuario en los días de Israel. ¿Cuál era? La ley moral de Dios. El apóstol Santiago, ustedes conocen esos textos, no tienen ni que buscarlos. Dice así: ahora bien, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, dice Santiago 2:12.
Todos conocemos esos textos. ¿Por qué ley? Por la norma de juicio, ¿cuál va a ser? La ley moral de Dios, que se encontraba en el santuario terrenal, se encontraba dentro del arca del pacto. Esa ley que el mundo hoy está transgrediendo. Todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, como lo decía el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Tendremos que compadecer ante ese tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados de acuerdo a qué. A las obras que hemos hecho. Exactamente. ¿Por qué la Biblia la llama la ley de la libertad? Porque cuando nosotros obedecemos a esa ley, en nuestros corazones, estamos viviendo en libertad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Satanás, hermanos, que es tan astuto, él desea que ustedes y yo, o que el mundo allá afuera, siga transgrediendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él quiere mantenernos esclavizados en el pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16, escuchen lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pregunta Pablo. Sea del pecado para muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, Satanás sabe, querida iglesia, que si nosotros seguimos esclavizados en el pecado, vamos a ir a parar ¿a dónde? Vamos derecho ¿a dónde? A la muerte eterna. Por eso el enemigo quiere esclavizarnos en el pecado. Pero Cristo quiere liberarnos del pecado. Amén. Y nosotros podemos ser libres, si así lo deseamos, por supuesto. Amén. Porque Dios no nos puede obligar. Dios no puede obligarte a ti o a mí a renunciar al pecado. El Señor te ofrece liberarte. Por eso hay muchas personas, a veces dentro del pueblo de Dios, que pasan años dentro de la iglesia y pasan años acariciando malos hábitos, vicios. No han podido vivir una vida de libertad. ¿Por qué? Porque no desean ser liberados. Dios quiere liberarnos de nuestros pecados. Él tiene el poder para hacerlo. Por eso el salmista David escribió las siguientes palabras. Guardaré tu ley siempre, decía David. Amén. Para siempre y eternamente. Amén. Y noten lo que él añade. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Salmo 119, 44 y 45. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? ¿Quién? El salmista David. ¿Sabía David lo que era pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Dos pecados que mancharon su hoja de vida de David. Adulterio y asesinato. Pero cuando este hombre se arrepiente de todo corazón, como lo leemos en el Salmo 51, el arrepentimiento de David, un arrepentimiento sincero, él le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Amén. O sea, ¿qué le estaba pidiendo David a Jehová? Que le transformara su corazón. Amén. Que él no quería seguir viviendo una vida de transgresión, una vida de hipocresía. Eso es lo que la Biblia habla, el nuevo nacimiento. Esa es la experiencia, querida iglesia, que todos nosotros tenemos que experimentar. Valga la redundancia. Esa es la experiencia por la cual todos nosotros necesitamos pasar. Por la experiencia del nuevo nacimiento. Un corazón nuevo. Eso es lo que le pedía David a Jehová. Crea en mí, crea. ¿Qué es crear, hermanos? Hacer nuevo. Dios habló y fue creado. Fue hecho. Jesús dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. O sea, Dios tiene el poder, hermanos, para crear. Ese mismo poder que Él usó en la creación, Él lo puede usar en tu favor y en mi favor
para crear en nuestras vidas un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón recto. Cuando David experimentó en su vida lo que era la obediencia a la ley moral de Dios, verdaderamente pudo decir: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Este concepto no lo entienden la gran mayoría de los profesos cristianos hoy, porque Satanás ha cegado su entendimiento. Satanás no quiere que nosotros, querida iglesia, ustedes que nos escuchan a través de este mensaje, entendamos la importancia de la obediencia a la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quiere mantenernos todavía esclavizados en el pecado. Pero podemos vivir vidas libres si así lo deseamos. Amén. ¿Sabe que la vida del cristiano debe ser la vida más feliz del mundo? Amén. El cristiano verdadero tiene que ser siempre un cristiano feliz. No puede ser un cristiano achacado, abatido por el enemigo, lleno de depresión, desanimado. No, hermanos. Cuando nosotros vivimos el evangelio en nuestras vidas y estamos caminando en libertad, vamos a ser personas felices porque hemos recibido la liberación de Cristo Jesús. Vamos al libro de Hebreos un momentito para que nosotros entendamos lo que está haciendo Jesús por nosotros en el santuario celestial. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Noten lo que dice la Escritura, hermanos. Esto es importante. Hebreos 9, 26 al 28. Dice así: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Está hablando de quién aquí? De Cristo, por supuesto. Pero ahora, oigan bien, ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en el tiempo del fin, estamos viviendo en ese tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dicen sus Biblias? Para quitar de en medio el pecado. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo en el santuario celestial. No solo está perdonando tus pecados o mis pecados, también está quitando el pecado de nuestras vidas. ¿Entendemos eso nosotros? ¿O no lo logramos captar? Quizás nuestra mente no sé si está preparada para nosotros entender este concepto bíblico. Dios no se interesa solo en perdonar tus pecados. Él desea quitártelos de tu vida. Oiga, ¿qué mejor que eso, hermanos? ¿O tú quieres seguir cargando un pecado por años y años y años? ¿Quieres seguir arrastrando un pecado por toda tu vida? No, Cristo quiere quitártelo. Amén. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. No solo perdonando, porque nosotros, hermanos, miren, nosotros cuando le fallamos al Señor y cometemos algún pecado, siempre le pedimos perdón al Señor por ese pecado. Pero le pedimos al Señor que borre ese pecado. Le pedimos al Señor que quite ese pecado de nuestras vidas, que lo elimine de nuestras vidas. Amén. Versículo 27 de Hebreos 9, ¿cómo dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. O sea, Cristo ya no viene por segunda vez a lidiar con el pecado. Ya el pecado habrá sido limpiado, purificado en el cielo. Los registros del cielo, por eso Juan allí, como leíamos en la lectura bíblica de Apocalipsis 20:12, dice que Juan vio a los muertos delante del trono de Dios, grandes y pequeños, y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Se abrieron los libros, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un registro en el cielo. La pregunta es, ¿cómo está tu registro en el cielo y cómo está el mío? ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, va a venir por segunda vez, de acuerdo a Hebreos 9:28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
para salvar a aquellos que ya han sido salvados de sus pecados. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Como por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Salvación. Para salvación. A mí me ha salvado, dijo Pablo. Romanos 1:16. Yo he sido salvado de mis pecados. Yo era un asesino, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un blasfemo, yo era un hombre iracundo, yo era un hombre que no carecía de amor por mi prójimo. El Señor me ha salvado, me ha transformado, me ha cambiado, me ha rescatado del pecado. ¿Podemos nosotros dar ese testimonio hoy? El profeta Zacarías dice estas palabras, escuchen por favor. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Ustedes saben que en la Biblia las vestiduras, cuando habla espiritualmente hablando, las vestiduras son símbolos del carácter de una persona. El Señor da una orden aquí en Zacarías. Dice, quitadle esas vestiduras viles. O sea, nosotros poseíamos un carácter vil antes de conocer el Evangelio. Y dice, y él le dijo, mira que he quitado de ti ¿qué? Tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Ustedes y este servidor quien les habla, poseíamos tal vez vestiduras viles. Y esas vestiduras viles que habla allí el versículo 4 de Zacarías 3, representa ¿qué? Nuestros pecados. El Señor tiene el poder, hermanos, para quitarte tu pecado. Amén. Para quitarme mi pecado. ¿Lo creemos de verdad? ¿De corazón? ¿O no lo creemos? Cuando Cristo quita el pecado suyo y mío, que eso es lo que Él está haciendo ahora mismo en el santuario celestial, nos va a vestir con su manto de justicia. ¿Puede la justicia de Cristo puede ser puesta sobre un pecador no arrepentido? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? ¿Ah? Vamos a estar claros, hermanos. ¿Sí o no? ¿Puede la justicia de Cristo ser colocada sobre un pecador no arrepentido? No. Bien, por supuesto que no. Y ese ejemplo lo vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿dónde estaba? Estaba viviendo en pecado, ¿sí o no? Hasta que él reconoce su pecado, hermanos. Él se levantó de su condición. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese joven, cuando llegó a la casa de su padre, nuevamente llegó arrepentido de sus pecados. Abandonó su vida de pecado. No se quedó allá. Regresó. O sea, abandonó el pecado. Es un verdadero arrepentimiento bíblicamente hablando. El verdadero arrepentimiento es abandono del pecado. No es decirle al Señor, Señor, perdóname. Y seguir viviendo la vida que estamos viviendo. Seguir cometiendo los mismos pecados. No. Es abandonar el pecado. Por eso cuando este joven llega a la casa de su padre, lo primero que el padre dice, trae el mejor vestido y vestidle. ¿Por qué lo mandó? ¿Por qué lo vistió? Porque ya ese joven se había arrepentido. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo nos viste con su manto de justicia. Amén. Noten lo que dice el profeta, escuchen bien lo que dice el profeta Isaías. Presten atención a este texto. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Y este será remoción de su pecado. ¿Qué quiere hacer Dios, hermanos? ¿Perdonarte solamente el pecado? No, quitarla. Removerlo de tu vida. Es el deseo de Jehová en esta mañana para cada uno de nosotros. Dice, y esto será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar, piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Isaías capítulo 27, versículo 9. Cristo, querida iglesia,
está haciendo precisamente ahora la obra de quitar el pecado de su pueblo. El pecado será removido cuando su pueblo renuncie a la iniquidad en sus vidas. ¿Cuándo va a ser removido tu pecado o mi pecado? ¿Cuándo qué? Cuando tú y yo renunciemos a la iniquidad en nuestras vidas. Dice el conflicto de los siglos, escuchen esta declaración. Voy a leer primero la declaración y después le doy la página para que así ustedes me puedan escuchar. En el tiempo señalado para el juicio, dice la mensajera del Señor, al fin de los 2300 días, en 1844, ¿en qué año? 1844. Empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Hagan la cuenta. ¿Cuántos años ya lleva haciéndose esa obra en el cielo? 170. ¿Cuánto? 170 años, hermanos. Fíjese qué grande la misericordia de Dios con nosotros. En 1844, el 22 de octubre, para ser más exactos, comenzó la obra de investigación y el acto de ¿qué? De borrar los pecados. ¿Qué es borrar el pecado, querida iglesia? Remover el pecado de tu vida y de mi vida, como decía Isaías 27:9. Termina la declaración. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Conflicto de los siglos, página 540. ¿Va a ser un examen fácil? Dice que es un examen riguroso. 540. El libro regular, los que usted tiene en su casa, los 5 tomos. El juicio investigador, correcto. Capítulo 29. Tenemos que leer ese capítulo no una vez, no 2 veces, no 3 veces, querida iglesia. Tenemos que leer ese capítulo del conflicto de los siglos, el juicio investigador, más de 20 veces. El capítulo 29. Dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? La casa de Dios. Por la casa de Dios, por ustedes y este servidor quien les habla. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Leo otra cita del conflicto de los siglos, la página 534. Aquellos que tienen el librito rojo, los libritos rojos, concuerda la página. 534 dice, así en el gran día de la expiación final y del juicio, oigan bien, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Por eso es que dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la sierva del Señor que los únicos casos que se consideran en el día del juicio son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos, termina la declaración, es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Noten lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, un hermoso libro, página 252. Escuchen esta declaración. Palabras de Vida del Gran Maestro 252. Dice, delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados. ¿Cuántos? Todos. Según lo registrado en los libros del cielo. Y según sus hechos, queda para siempre fijado el destino de cada uno. Por eso es un examen riguroso. Porque vamos a ser examinados individualmente. Allí no va a estar la esposa al lado de nosotros. No va a estar el pastor de la iglesia al lado nuestro. No va a estar mis amigos de la iglesia al lado nuestro. Ni mi mamá, ni mi papá. Ni mi hijo, ni mi hija. Cada uno de nosotros, hermanos, estaremos frente al trono de Dios individualmente
cuando nuestros nombres sean llamados a juicio. Por eso la pregunta es que tenemos que meditar y pensar y contestar en nuestra propia mente ahora mismo es, ¿cómo está tu registro y mi registro en el cielo? Nuestras obras, aunque no nos van a salvar, porque las obras no nos salvan, pero sí van a determinar nuestro destino en el juicio investigador. Vayamos a 2 de Corintios, por favor. Acompáñenme en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 10. Noten cómo dice. 2 de Corintios 5, 10. Mire qué interesante este versículo que vamos a leer. Prestemos atención a este texto. 2 de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos, ¿cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, oigan bien, esto es un asunto individual, hermano, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros pensemos no en cómo está el hermano en la iglesia, cómo está la hermana en la iglesia. Lo importante es cómo estoy yo en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo voy a compadecer individualmente ante el tribunal de Cristo y dice ahí que vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, las obras no nos salvan, querida iglesia, porque la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras van a determinar el destino en los fallos que se van a tomar lugar en el juicio investigador en el cielo. ¿Cómo nosotros estamos obrando en esta tierra? ¿Estamos obrando para la gloria de Dios o no? Noten lo que dice el libro de Romanos. No lo tienen que buscar, yo lo leo para ir adelantando el tiempo, porque estoy mirando el reloj y el reloj me quiere traicionar. Pero aquellos que lo quieran buscar, Romanos 2, 6 y 7, noten cómo dice. El cual pagará, o sea Dios, miren bien, Dios va a pagar a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es claro la palabra de Dios, porque hoy por hoy se oye un mensaje por allí que no es por obras, solo por la gracia y por la fe. Pero esa fe que se enseña hoy allí en el mundo cristiano, profeso cristiano, es una fe barata, una fe que lleva a la persona a seguir transgrediendo la ley de Dios. No, la verdadera fe, hermanos, es una fe que obedece la palabra de Dios, una fe que obedece los mandamientos de Dios. Por eso dice Pablo que Dios va a pagar a cada uno, a cada individuo, en otras palabras, conforme a sus obras. Entonces, ¿son importantes las obras o no son importantes? ¿Son o no? Noten lo que dice Romanos. Allí mismo Pablo en Romanos 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno, vuelve y menciona, cada uno, individualmente, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ¿qué? De sí. Cuando seamos llevados ante el tribunal de Cristo, hermanos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Señor, yo tenía fe y mucha fe tenía. El Señor te va a decir, tú tenías mucha fe, pero no pudiste vencer muchos de los pecados que tú albergabas en tu corazón. O sea, hermanos, vamos a ser condenados en aquel día. Esa fe, Santiago dice, una fe sin obra es una fe ¿qué? Muerta. Esa verdadera fe te lleva a ti a obrar, a obedecer la palabra de Dios, a obedecer la ley moral de Dios. Ese es el verdadero evangelio en el tiempo del fin. Es el evangelio de Apocalipsis 14, 6. Por eso, seguido al evangelio de Apocalipsis 14, 6, dice el mensaje del primer ángel, comienza con estas palabras: temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. ¿Qué es temor a Dios? ¿Tenerle miedo? ¡Ay! No, es obedecer a Dios.
sea, el verdadero evangelio siempre te va a llevar a ti a no transgredir la ley de Dios, a obedecer sus principios. Por eso es que vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad, como leíamos en Santiago 2:12. Mire lo que dice Mateo. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús no se equivocó, ni tampoco Pablo. Mateo 16:27, noten cómo dijo Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. O sea, esto es cuando Él venga por segunda vez. Y entonces, oigan lo que dijo Jesús. Entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras, hermano. Pero más claro, por favor, no nos confundamos, porque Satanás quiere tergiversar las cosas. Entonces las obras sí van a jugar un papel importante en el destino suyo y mío en el día del juicio, hermanos. Escuche lo que dice la sierva del Señor. Les voy a leer una cita muy importante. ¿Están listos para escucharla? Se encuentra en el hermoso libro El deseo de todas las gentes. Apunten, está en los 5 tomos, hermana Eunice. Página 281. 281. Deseado de todas las gentes. Hermano Fran, ¿usted lo tiene por ahí? Mire, el párrafo donde dice, el buen árbol producirá buenos frutos. ¿Lo encontró? Sí. Escuchen este texto, hermanos. Esta nota es muy importante. Dice, el buen árbol producirá buenos frutos. Si el fruto es desagradable al paladar e inútil, el árbol es malo. Así también el fruto que se produce en la vida atestigua las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Como decíamos hoy en la lección, tenemos que dar fruto, ¿verdad? Miren cómo ella dice, las buenas obras, ¿qué cosa? Las buenas obras no pueden comprar la salvación. O sea, eso es claro porque la Biblia lo dice. Pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará, oigan bien, sin embargo, en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. ¿Se dan cuenta, querida iglesia? Tenemos que entender bien esto. Tenemos que estar claros. Porque Satanás anda por ahí diciendo que no es por obras, es solo por gracia. Entonces esa gracia barata que se enseña ahí en el mundo protestante hoy, lleva a la persona a seguir transgrediendo la ley de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso es que Satanás odia tanto el mensaje de los 3 ángeles. Porque el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, lleva al mundo nuevamente a la obediencia a esa ley moral que él tanto odia. Todo movimiento, todo ministerio que se levanta y que lleva y pone en alto estas grandes verdades, que enarbora esa bandera de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que lleva hacia adelante ese mensaje, que ondea esa bandera, Satanás va inmediatamente a tratar de contrarrestar esa obra, porque a él no le conviene que ese movimiento que se ha levantado, sea en este país, sea en el Caribe, sea en República Dominicana, en Puerto Rico, en Centroamérica, en cualquier país del mundo, Satanás no le conviene que esa iglesia predique ese mensaje. Por eso, mis hermanos, esa iglesita o ese movimiento empieza a recibir inmediatamente ataques del enemigo de todas las direcciones. Esta semana recibí una llamada. Se me hizo una invitación para ir a Ecuador. Me dijo, ahí hay 3 iglesias que hemos levantado en este ministerio, me dijo. Y lamentablemente están sufriendo con falsas doctrinas y Satanás quiere desbaratar esa obra. ¿Usted puede ir? Hermano, eso es lo que hace Satanás. Cuando Satanás ve que un movimiento se levanta, que lleva todas estas características que nosotros estamos estudiando, que está levantando en alto el estandarte del mensaje de los 3 ángeles, que está levantando en alto el mensaje
de la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, Satanás, que odia tanto esos mensajes, va a hacer todo lo posible por destruir ese grupo o ese movimiento, ese ministerio que se ha levantado. ¿De qué forma lo está haciendo hoy? Infiltrando personas con vientos de doctrina para desestabilizar completamente esa obra y desbaratarla. Eso es lo que ha tratado de él hacer aquí en esta iglesia por muchos años. Las personas que llevan años en esta congregación lo saben. Hermanos, Satanás odia esta obra. Por eso Satanás no quiere que el mundo allá afuera entienda lo que es la obediencia a la ley de Dios. Satanás no desea que el mundo sepa que ahora mismo se está llevando un juicio investigador, que tú y yo estamos siendo juzgados. Voy a hacer una pregunta, querida iglesia. ¿Cuál es nuestra más urgente necesidad mientras continúa el juicio investigador y nuestros casos son examinados? Vamos al libro de Isaías. Acompáñenme por favor rapidito. Isaías 55. Vamos a leer una cita muy importante antes de clausurar. Isaías 55. Noten bien cuál es nuestra más urgente necesidad mientras continúe el juicio investigador y nuestros casos sean examinados. Acompáñenme en Isaías 55 y vamos a leer los versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo es el tiempo de buscar a Jehová? Ahora. No dejes que ese tiempo pase, hermano o hermana. No sigas jugando con tu salvación, por favor. Porque va a llegar un tiempo en que ya no va a haber más oportunidad. Versículo 7, noten cómo dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Cristo Jesús está esperando por ti hoy. Amén. Él está ahora mismo en el santuario celestial y Él desea que tú y yo hoy, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene, hoy abandonemos ¿qué cosa? El pecado. Deje el impío su camino. Dejar el pecado en nuestras vidas, hermanos. Amén. El hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase ¿a quién? A Jehová. Ahora, hermano, es la oportunidad que el Señor te está dando a ti y a mí hoy. De volvernos ¿a quién? A Jehová, porque muy pronto esa obra está por terminar, está por concluir. Y si nosotros no hemos abandonado el pecado en nuestras vidas, cuando nuestros nombres sean llamados ante el tribunal de Cristo, tristemente estaremos perdidos eternamente. Dios te está dando una oportunidad hoy a través de este mensaje. No salgas de aquí sin pensar en esto, sin meditar en lo que estás escuchando, por favor. Yo sé que los jóvenes que están aquí, los niños, pensarán: no, es que yo estoy joven todavía. I got a life to live. Tengo una vida que vivir. Tengo una vida por delante. Nosotros no sabemos. Estaba oyendo el testimonio de un joven en televisión esta semana que yo conocí personalmente. Un joven que tenía un talento muy hermoso, el canto, en New Jersey. Este joven fue a una gira a cantar un concierto en Venezuela. Tenía 21, 22 años. Y en plena iglesia cantando cayó, hermano. Un ataque al corazón y murió instantáneamente. Por eso nosotros tenemos que pensar en esto hoy. ¿Cómo está mi vida ante los ojos de Dios? Mire lo que dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y convertíos. No es solamente pedir perdón, es convertirnos para que sean borrados vuestros pecados. No solo dice perdonados. Dios no solo quiere perdonarnos, sino también borrar los pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y también Juan añade: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo quiere perdonar nuestros pecados hoy, Él quiere limpiarlos, Él quiere erradicarlo de nuestra vida. Quiero compartir con ustedes algunas declaraciones, oigan bien, del libro El conflicto de los siglos. Pero estas traducciones que yo hice están en la versión edición 1911 y le voy a dar la página en el conflicto también en español para que así usted los pueda estudiar. Voy a tocar algunos puntos en los minutos que me quedan muy importantes, hermanos. Empecemos con este. Las cosas que son consideradas en el juicio. ¿Qué cosas van a ser consideradas en el juicio? Bien, escuchen. La obra de cada hombre pasa en revisión ante Dios y es registrada para fidelidad o infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo se registra con terrible exactitud. Oigan bien, el lenguaje que esta mujer usó, hermanos. Esto, cuando yo leo esto, me da hasta escalofrío, porque es un lenguaje fuerte. Dice la sierva del Señor: en los libros del cielo se registra con terrible exactitud cada mala palabra. Oigan bien. Cuando nosotros decimos una mala palabra, sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea que vayamos, cada mala palabra queda registrada. Cada acto egoísta, cada deber no cumplido y cada pecado secreto, habilidosamente encubierto. No lo ve el pastor, no lo ve la esposa, no lo ve el esposo, no lo ven los hijos, no lo ven los hermanos de la iglesia, porque es un pecado secreto. Pero queda, dice ahí ella, queda registrado con terrible exactitud. Las advertencias o reprensiones divinas desatendidas. Cuando venimos a esta iglesia, nos entra el mensaje por aquí y nos sale por aquí. Esas son advertencias desatendidas. Cuando alguien viene y nos da un mensaje de amonestación y no lo escuchamos, son advertencias desatendidas. Nos entran por aquí y nos salen por aquí. Dice que las advertencias o reprensiones divinas desatendidas, los momentos perdidos, las oportunidades subdesarrolladas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todos son registrados por el ángel anotador. Conflicto de los siglos, edición 1911, página 482, pero en español, la 535 y la 536. Si usted compara las dos versiones, se va a dar cuenta que es mucho mejor en la inglés que la de español. Otro punto. Las vidas de todos, oigan bien, son analizadas en el cielo. Escuche, iglesia, esto es muy importante que nosotros lo escuchemos, porque esto es un mensaje de advertencia para hoy. A medida que los libros del registro son abiertos en el cielo, así como lo ve Juan en Apocalipsis 20:12, las vidas de todos los que han creído en Jesús vienen a ser inspeccionadas por Dios. Mire el lenguaje que ella usa, inspeccionadas. Empezando con aquellos que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, oigan bien, John Lopera, se escucha por todo el cielo, hermano. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Y termina la cita diciendo: cuando alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memoria de Dios. Conflicto de los siglos, edición 1911, página 483 y en español 536 y 537. Hermanos, si tenemos algún pecado que no lo hemos confesado a Dios, tenemos que hacerlo hoy mismo.
no podemos pasar de este día sin haber confesado ese pecado. Porque si nosotros, cuando nuestros nombres sean llamados en el cielo, cuando Dios vea ese registro y vea ese pecado que Él conoce, que no lo hemos confesado, ni nos hemos arrepentido de Él, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida, hermanos. Oigan bien esta otra cita. Satanás presenta ante Dios nuestros pecados en el juicio. ¿Sabían ustedes? Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo. ¿Qué significa la palabra escepticismo? Desconfianza o duda de la verdad. Hacerles perder la confianza en Dios y a separarlos de su amor y transgredir su ley. Ahora, Él señala el registro de sus vidas y los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que ha deshonrado a su Redentor. Todos los pecados que les tentó a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Si hay una persona en este universo que sabe bien y conoce nuestros caracteres, ese es, se llama Don Satanás. Hermano, él tiene una lista, él tiene una libreta. Ah, fulanito, Junior. Yo sé lo que le gusta a Junior. Aquí lo tengo apuntadito. Neftalí. Oh, Neftalí. Neftalí es así, así. Aquí en la iglesia es diferente, pero en la casa es otro. Estoy poniendo un ejemplo. No es que Neftalí sea así. Simplemente eso hace Satanás, hermano. Cuando el nombre de Neftalí salga en el cielo, hermano, Satanás va a decir, ese no es digno de la vida eterna. Mira todos los pecados que yo le hice cometer, o sea, yo lo tenté para que él cometiera y cayó en todos ellos. Su defecto de carácter no es merecedor de entrar al reino de los cielos. Qué triste, hermano. Esto está en el Conflicto de los Siglos, edición 1911, página 484 y 538 en español. Nuestros pecados y pensamientos están registrados en los libros del cielo, hermanos. ¿Nuestros qué? Pensamientos y nuestros pecados. No, noten cómo dice. Los pecados que no hayan sido arrepentidos y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros del registro, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche, pero estaban abiertas y manifiestas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ángeles de Dios fueron testigos de cada pecado. Yo creo que los ángeles de Dios se cubren el rostro, hermanos, cuando nos ven cometiendo algún pecado que deshonre al Señor. Dice que ángeles de Dios fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los registros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal, pero está descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más oscura, dice la sierva del Señor. El secreto de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. Conflicto de los Siglos, edición 1911, página 486 y página 540 en español. Déjenme decirles, para beneficio de ustedes, yo voy a sacar un folletito de todas estas citas que estoy compartiendo con ustedes. Si me da tiempo esta semana, si el Señor lo permite y nos da la vida y me da tiempo, lo voy a traer el próximo sábado para que cada uno de nosotros tengamos una copia. Necesitamos leer
y leer una y otra vez cada una de estas declaraciones. Cada pensamiento, oigan bien, o cosa que hagamos diariamente queda registrada en el cielo. Qué pensamiento tan solemne, dice la mensajera del Señor. Cada día que pasa a la eternidad lleva su carga de registros para los libros del cielo. Oigan bien, hermanos. Una palabra una vez pronunciada, un acto hecho, no pueden ser jamás retirados. Ya lo que nosotros salió de nuestros labios quedó registrado automáticamente en los libros del cielo. Los ángeles han registrado tanto lo bueno como lo malo. El más poderoso conquistador de esta tierra no puede revocar el registro de un solo día ni siquiera. Nuestros actos, ¿qué cosa, hermanos? Cómo yo actúo en mi casa, cómo yo actúo en mi trabajo, cómo yo actúo en la iglesia. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todos tienen su peso en la decisión de nuestro destino para nuestro bienestar o desdicha. Aunque puedan ser olvidados por nosotros, llevarán su testimonio para justificar o condenar. Conflicto de los siglos, edición 1911, página 486 y 487, y página 540 y 541. Hermano, esto es serio. Voy a leer 2 citas más, hay muchas más. Pero es que esto, yo quisiera estar leyendo aquí de toda esta cita, hermano, porque son tan importantes, pero consideremos algunas, al menos 3 más, y con esto terminamos. Es que son todas tan importantes, hermanos, que no sé ni cuál leer. Mire esta. Nuestros talentos serán escudriñados en el juicio. ¿Nuestros qué? ¿Tú tienes un talento que el Señor te ha dado? Si tú y yo no lo ponemos a trabajar para la obra del Señor, mire lo que dice aquí. En el juicio se escudriñará el empleo que se haya hecho de cada talento, hermanos. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos ha dado? ¿Cómo lo estamos empleando? A su venida recibirá el Señor lo que es suyo con interés. Es una pregunta. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo? Oigan bien. Nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero y nuestra influencia. ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos va a pedir cuenta de eso, hermanos. Conflicto de los siglos, página 487, edición 1911 y página 541. 41 en español. ¿Sabe que Satanás se va a mofar en el día del juicio por algo? ¿Por qué creen ustedes que Satanás se va a mofar de nosotros en el día del juicio? Por nuestros defectos de carácter. Escuchen lo que dice aquí. Si aquellos que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se regocija de ellos, cómo se mofa de Cristo y de sus santos ángeles por el curso de ellos, se apresurarían a confesar sus pecados y apartarse de ellos. Por medio de los defectos de carácter, oigan bien, por medio de los defectos de carácter, Satanás trabaja para obtener control de toda la mente y sabe que si estos defectos son mantenidos, él triunfará. Por lo tanto, él está tratando de buscar constantemente el engañar a los seguidores de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¿Tenemos defectos de carácter, hermanos? Tenemos que remediarlos ahora mismo. Porque Satanás se burla de Dios al ver que nosotros todavía conservamos esos defectos de carácter. Termino con esta declaración. Esta está en el Conflicto de los Siglos, edición 1911, 489 y 543 en español. Cada uno será probado individualmente y deberá ser encontrado sin mancha y sin arruga.
¿Qué les parece a ustedes, hermanos? La obra de preparación es la obra individual. ¿Cómo es esa preparación? Individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no compensará la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo, oigan bien, con un escrutinio. ¿Qué entienden ustedes por la palabra escrutinio? Examen y averiguación exacta y diligente. Dios va, hermanos, a examinar tu caso y mi caso con un escrutinio tan estrechamente y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Conflicto de los siglos, edición 1911, página 490, 544 en español. Hay ciertas palabras que no están en la versión en español, por eso yo quise traducirlo de la versión en inglés. En español, 544. Hermanos queridos, ¿cuándo comenzó esa obra? 1844. 170 años atrás. Y todavía nosotros seguimos conservando caracteres que si hoy nuestros nombres fuesen llamados al juicio, lamentablemente nos perderíamos eternamente. Por eso este mensaje es tan relevante en el día de hoy. Yo sé que nosotros conocemos este mensaje. Yo sé que lo hemos estudiado. Por eso el pueblo de Dios ha perdido. Ustedes saben que la hermana White tiene una cita donde dice que es la verdad presente lo que el pueblo necesita. ¿La han leído esa cita? Está en Primeros Escritos. Y esas verdades presentes que ella menciona, una de ellas es el juicio investigador. La profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué, hermano? Porque hoy el pueblo adventista dice, pero si eso ya lo sabemos, ¿para qué predicar otra vez de eso? Entonces se han descuidado estas grandes verdades, hermanos, que son las verdades que nos van a preparar a nosotros como pueblo de Dios cuando tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo. No sabemos cuándo comenzará el juicio por los vivos, muy pronto. Querida iglesia, ¿qué vamos a hacer hoy nosotros después de haber escuchado este mensaje? ¿Seguiremos la vida, seguiremos viviendo la vida que hemos estado viviendo hasta este momento? ¿O le pediremos al Señor que obre un cambio en nuestras vidas? Esto es un mensaje de preparación, querida iglesia. Es un mensaje que nos va a preparar para cuando nuestros nombres sean llamados en el cielo, individualmente, se va a escuchar el nombre de cada uno de nosotros en todo el cielo, hermanos. Eso va a retumbar por todo el cielo. Y hermanos, cuando Dios vea ese registro, hermanos, Él lo único que va a ver Jesús, lo que quiere ver Jesús es perdonado, 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 este pecado perdonado porque se ha arrepentido de él. Perdonado, 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 perdonado. Señor, Padre, se arrepintió de todos sus pecados, abandonó todos sus pecados y por lo tanto fueron perdonados. El Padre va a decir, borra sus pecados. Y cuando eso ocurra, querida iglesia, vamos a ser sellados con el sello de Dios. Que ese es otro tema que vamos a estar tratando muy pronto. Por eso nosotros tenemos que entender este mensaje hoy, más que nunca. Porque está en juego nuestra salvación y nuestra vida eterna. Si hay algún defecto de carácter que todavía nosotros poseemos, que no llena las características, hermanos, del carácter de Cristo, pidámosle hoy mismo, antes de salir de este recinto, al Señor, que nos ayude a vencer ese defecto de carácter, que nos dé la victoria en el nombre de Jesús, para que podamos verdaderamente vivir la vida que Cristo vivió.
y que cuando nuestros nombres, hermanos, sean llamados ante el tribunal de Cristo, el Padre no vea nuestra propia justicia, que es trapo de inmundicia. ¿Cómo es tu justicia y cómo es mi justicia? Trapo de inmundicia. Sino que vea la justicia de Cristo en nosotros. Una justicia pura, inmaculada y sin pecado. Porque recuerden, nunca vamos a ser cubiertos con la justicia de Cristo mientras no nos hayamos arrepentido y abandonado todos nuestros pecados. Cuando hagamos esa obra en nuestras vidas, Cristo nos cubre con su manto de justicia. Y por eso es que el camino a Cristo dice que cuando el Padre nos mira a través de la justicia de Cristo y nos ve como que si nunca hubiésemos pecado. Exactamente. Vamos a ir de rodillas, hermanos. Vamos a clamar al Señor en esta hora. Nosotros queremos ser salvos, ¿sí o no, querida iglesia? Yo quiero ser salvo, hermanos. Porque el pecado ha traído miseria a esta tierra, hermanos. Recientemente vimos a un hermano en la fe muy querido ser llevado al descanso, el hermano Juan José Suero. Las garras de la muerte lo han arrebatado, hermanos. Y seguirá arrebatando a muchos familiares nuestros, seres queridos, y quizás muy pronto nosotros mismos, si Cristo no ha regresado. Por eso tenemos que odiar el pecado con toda nuestra fuerza, hermano. Porque el pecado lo único que ha traído a esta tierra es miseria, dolor, enfermedad y muerte. Pidámosle al Señor en esta hora que nos dé la victoria sobre nuestros pecados. Amén. Querido Padre Celestial, Señor, ya no queremos ser instrumento de Satanás, Padre Santo. Queremos que en nuestros hogares haya felicidad, haya armonía. Queremos que en nuestra iglesia haya paz, haya armonía entre nosotros. Queremos que nuestras vidas, Señor, sean vidas de victoria diaria en Cristo Jesús. Padre, si hay algún pecado que tal vez nosotros no hayamos confesado. El salmista David decía, no te acuerdes, no traiga a tu memoria los pecados de mi juventud, decía David en uno de sus salmos. Padre, si hay algún pecado que nosotros cometimos en nuestra juventud, que quizás ya no nos acordamos de él, Señor, porque han pasado muchos años, pero usted sí lo conoce, Señor, y tal vez no nos hemos arrepentido de ese pecado. Perdónanos en esta mañana, Padre Santo. Perdónanos de cualquier pecado que quizás no le hayamos confesado porque no nos acordamos ya de él, que lo cometimos a temprana edad, tal vez hace muchos y muchos años atrás. Pero Padre, los pecados que sí nos acordamos en este tiempo que hemos vivido o que estamos viviendo, le pedimos, Padre, que usted nos perdone en el nombre de Jesús. Padre, queremos tomar unos segundos en estos momentos, en esta oración, para pedir perdón por ese pecado o por esos pecados. Perdónanos, Señor, de todos nuestros pecados. Su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Confesamos nuestros pecados en esta mañana, Padre, y que al levantarnos de esta oración, usted ponga su Santo Espíritu en nosotros. Usted transforme nuestras vidas, Padre Santo. Ponga un corazón nuevo en nosotros. Y que podamos obtener la victoria sobre todos nuestros defectos de carácter. Padre, leímos en esta cita del Espíritu de Profecía que todos nuestros defectos de carácter están fielmente registrados en los libros del cielo. Queremos alcanzar la victoria sobre nuestros defectos de carácter, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque verdaderamente no hemos representado a Cristo en nuestras vidas. No hemos representado a Jesús en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, o donde quiera que nosotros hemos ido. Le rogamos, Padre, en estos momentos, de que usted cambie nuestros corazones, Señor. Ponga en nosotros un corazón de carne y quita el corazón de piedra. Permita que Jesús se pueda reflejar en nuestras vidas y que podamos vivir vidas de santidad diariamente, vidas puras, santas, vidas de que Jesús no tenga que avergonzarse de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendiga los alimentos que hemos de consumir a continuación. Permita que nunca falte en nuestros hogares. Purifícalos si hay algo malo en ellos. Que sean de gran bendición para nuestra salud física y espiritual.
y provéaselo también a aquellos que no lo tienen, Señor. Gracias por la obra del juicio investigador, Padre, porque sabemos que detrás de todo eso el Señor quiere un pueblo puro, limpio, un pueblo que no tenga arruga ni mancha ni cosas semejantes, Señor, sino que sea puro y sin mancha. Es el pueblo que Cristo viene a buscar a esta tierra cuando venga por segunda vez. Queremos ser miembros de ese pueblo remanente, Señor. Queremos ser súbditos de esa multitud que entrará por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Padre Santo, queremos ser salvos. Por favor, ayúdanos a perseverar hasta el tiempo del fin. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.